Buenas, mi grupo está conformado por María Camila Martínez, Gire Rodríguez, Charit Comas y mi persona, Gabriela Romero. Y hoy vamos a hablarles sobre la antigua Roma. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre cómo era la sociedad en ese momento. Tomé como punto de referencia la sociedad imperial porque fue la que tuvo mayor importancia en la época de la Roma antigua. Podemos ver que en el primer nivel están los emperadores. Los emperadores eran aquellos que tenían la máxima autoridad, eran los que tenían la decisión final en cada situación que ocurría, tenían mayores privilegios y mayor poder adquisitivo. Luego están los patricios y los senadores. Los patricios y los senadores también tenían poder, podían gobernar, estar en la política, tenían poder adquisitivo y eran considerados como los descendientes de los primeros fundadores de Roma. Luego están los equites. Los equites eran los caballeros. En esta época se volvieron muy influyentes para la sociedad por su gran poder adquisitivo. Luego están los clientes. Los clientes eran aquellos que comprendían el último nivel social que tenía el derecho de ciudadanía. Estos se conocen como el pueblo, tenían derechos, pero vivían en gran pobreza y estaban en el cuidado de un gran señor. Ellos podían ser comerciantes, artesanos, etc. Luego están los colonos. Los colonos ya no tenían el derecho de ciudadanía. Estos vivían y tenían que trabajar una tierra en específico. Si escapaban de esta tierra, eran sometidos a un castigo. Luego están los libertos. Los libertos eran los esclavos que podían comprar su propia libertad. Ellos eran libres, pero tenían que seguirle sirviendo a su patrón. La diferencia con los esclavos es que ellos recibían un sueldo y estos podían tener bienes y heredarlos. Luego están los esclavos, que como ya sabemos, eran prisioneros de guerra, personas que no podían pagar sus deudas o hijos de otros esclavos. Ellos no tenían derechos, eran tratados como simples objetos que se podían intercambiar. Voy a hablar un poco sobre la educación que tenía la Roma antigua. La educación para la Roma antigua era muy importante porque Roma estaba ubicado en un punto donde se movía mucho el comercio. Entonces, básicamente, tanto la nobleza como las personas más pobres tenían que tener, así fuera, una educación básica para poder subsistir en esta sociedad. La educación del primer año al séptimo estuvo marcada por ser responsabilidad de la madre. La madre les enseñaba a ellos a cómo ser buenos ciudadanos y las leyes básicas de Roma. Y luego, desde los 7 años, comenzaba la educación escolar. Esta educación, para los que tenían privilegios, podía ser en un colegio o tenían un maestro privado, y para los que vivían en humildad, ellos tenían que pagar un pequeño monto de dinero para poder dar clases en las calles. Estas clases las daban. Ahora les voy a hablar sobre los 3 problemas sociales que marcaron más esa época. En primera instancia está el conflicto entre los patricios y los plebeyos. Este conflicto consistió en que los plebeyos se rebelaron contra los patricios porque los patricios estaban vulnerando sus derechos. Los plebeyos eran obligados a participar en campañas militares y cuando participaban en estas no tenían ingresos, por lo tanto debían endeudarse para poder subsistir. Entonces los patricios, al ellos endeudarse, los arrestaban y los humillaban en frente de todo el pueblo, y si ellos no podían pagar sus deudas en 60 días, eran ejecutados o eran vendidos como esclavos. Entonces la solución fue que ellos amenazaron a los patricios con irse a fundar su propia ciudad, y al ver los patricios esto, pues tomaron la medida de que los plebeyos tuvieran un representante quien los defendiera. Y luego está la caída del Imperio Romano. Esta se caracterizó por su gran inflación, lo cual frenó cualquier tipo de comercio en Roma y generó grandes faltas de productos, y pues los vecinos de Roma, al ver esta situación, pues
se aprovecharon de su debilidad y los invadieron. Y así fue como cayó el Imperio Romano. Y como último tenemos a la corrupción y todo lo que la comprende: fraudes, extorsiones, compra de votos, etc. La economía del Imperio Romano se caracterizaba por tener la agricultura y el comercio como actividades principales, a cambio de poseer y explotar las tierras. La población pagaba impuestos al Estado. No era muy habitual la inversión del Estado en la actividad económica, por lo que se permitía la libre competencia. Únicamente podía haber inversión por parte del Estado si las necesidades públicas lo requerían. En lo referente a las cuentas públicas de la antigua Roma, estas financiaban fundamentalmente a través de impuestos directos. Llegaban a pagar tributos que iban del 5% al 10% de los ingresos, pero también habían impuestos indirectos sobre las herencias, los esclavos, los juegos de gladiadores y por la importancia de artículos de lujo. Adicionalmente, las minas de oro, plata y cobre suponían una importante fuente de ingresos para Roma. La agricultura está valorada como una actividad prestigiosa, pues dicha civilización tenía como origen a una sociedad agrícola y ganadera. Los patricios, como la élite social, disponían de lujosas villas y explotaban grandes extensiones de terreno o latifundios. Mientras tanto, los esclavos se encargaban del trabajo en el campo, donde se producían diferentes alimentos. Estos productos, al ser perecederos, se transportaban diariamente a los mercados. La religión en la cultura romana fue un elemento esencial, ya que en sus orígenes los romanos fueron asimilando creencias y divinidades de otras culturas. Pero sin duda el momento clave fue entrar en contacto con la civilización griega, y de esta adoptaron prácticamente todos sus dioses. Esta se caracterizaba por ser politeísta. Existían dos tipos de divinidades: estaban las públicas y las privadas. Las públicas consistían en que se les celebraban ciertos rituales con ciertos sacrificios a muchos dioses, y las segundas consistían en que les rendían culto a aspectos particulares como la protección del hogar, el recuerdo de los antepasados. Ahora vamos a hablar de la lengua. En Roma, la lengua que usaban casi todos los romanos, la que hablaban casi todos los romanos, era el latín. Por supuesto, esto era diferente, depende de las clases sociales en las que se encontraran. Si una persona era de un estrato social alto, presentaba un latín más fluido, más formal, pero si era una persona que era de escasos recursos, usaba el denominado latín vulgar, es decir, que adoptaban otros modismos, adoptaban otras palabras de otras regiones, de otras civilizaciones. El derecho romano también fue muy importante. El derecho romano supuso por primera vez leyes y normas que regulaban prácticamente todos los aspectos de la vida en Roma, estableciendo derechos propios de los ciudadanos o relaciones entre estos. Se regulaba prácticamente todo lo que existía en esta época, desde la propiedad, la herencia, actividades económicas, deudas, participación en la vida política, las obligaciones del Estado o del matrimonio. Es importante aclarar de que esto solamente aplicaba para los ciudadanos y exceptuaban a los esclavos. El derecho romano estableció igualdad ante la ley, pero solo para los ciudadanos. Por último, vamos a hablar de la influencia de Grecia en Roma. Como lo dije anteriormente, Grecia fue una civilización que marcó muchísimo a Roma. La influencia del mundo griego provocó que el ciudadano romano tradicional, austero, soldado, campesino, fiel a sus costumbres y tradiciones de sus antepasados, pasase a convertirse en un nuevo tipo de romano que podríamos denominar como un romano helenizado. Se trata de un hombre enriquecido, ansioso por exhibir y despilfarrar su fortuna en lujos y excesos,
Y esta fortuna es importante aclarar que no procede de la tierra, sino del comercio o especulación inmobiliaria. Era un hombre que exhibe influencias culturales griegas como muestra de refinamiento. La llegada de la cultura griega influye en muchos aspectos del mundo romano y uno de los más destacados es la vivienda y su contenido. Particularmente en las casas de las élites es donde más podíamos encontrar esto. Pero es importante resaltar que los romanos poseían ya antes de sus contactos con la cultura griega una importante cultura propia, mezcla de influencias etruscas, latinas, griegas y quizás otras. En una etapa posterior aprenderían de la Grecia helenística todo un sinfín de placeres y excesos que afectarían más a la estética que a la función de los objetos y los espacios de su vivienda. Bueno, yo les estaré hablando sobre la política, mirada desde unos y tres aspectos muy importantes como lo son la monarquía, la religión y la política. Ahora verán por qué. En primer lugar, en un principio Roma fue una ciudad de estado monárquico. El rey era elegido por una asamblea y su cargo era vitalicio, pero a su muerte el poder se devolvía otra vez al estado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Senado designaba un rey por el momento y entre sus miembros hasta que se eligiera otra vez al nuevo rey. Los jefes de las familias patricias se integraban al Senado y la institución que asesoraba al rey en otras partes. Esto que nos muestra que siempre el poder estaba en el rey y pues en los patricios, como podemos ver en la tabla que tenemos aquí en la imagen. Roma se dividía, como ya lo escuchamos con mi compañera, en una pirámide social y estaba perfectamente dividida para que las personas de la parte más alta, como lo eran el rey, los patricios, los senadores, los que participaban políticamente, fueran los que eligieran. Ellos elegían quién era el rey. Claramente era monárquico, era también no solamente por el Senado, sino también por la herencia del rey. Así que esto mostraba cómo había una desigualdad social en esa época que estaba muy marcada. Bueno, en esta época también la religión, que es nuestro segundo aspecto, era algo que afectaba de una manera muy grande, porque en sus orígenes los romanos adoraban una gran cantidad de dioses, como escuchamos, y ellos seguían las doctrinas de esos dichos dioses que cada quien adoraba, como el dios del agua, el dios de la tierra, el dios del cielo. Ellos seguían esas costumbres, pero también el sacerdote, la Iglesia Católica, al ser la primera religión y la religión más importante, era la que estaba más involucrada en el tema. De hecho, el sacerdote elegía qué día era bueno para X o Y cosa y qué día era malo para hacer tal cosa. El sacerdote elegía una gran parte de todo lo que se hablaba en los senados, en los congresos. Pues por así decirlo, el sacerdote era como una de las manos derechas del rey y tenía una gran palabra en cuanto a las leyes y al actuar. Por eso es que la religión católica específicamente era muy importante en esa época. Así las personas de Roma tuvieran distintos dioses y creyeran en distintas cosas. La religión católica estaba muy enmarcada en esa época. Otras de las cosas importantes para tener en cuenta en estos tres aspectos es que en el pasado, al estar muy marcada la pirámide social, para ellos deshacer eso fue muy difícil. De hecho, los plebeyos lucharon por sus derechos por muchísimos años a lo largo de los siglos, y esto duró toda la vida republicana y fueron logrando notables cambios y conquistas sociales, políticas y económicas a lo largo del tiempo. Los romanos, ellos crearon unos grandes espectáculos para la división social entre ellos, y ellos mencionaban que mientras a las personas no le faltara el pan y el agua, no había una diferencia. Roma, en la actualidad, podemos notar que tenemos muchos aportes políticos que Roma nos hizo desde el pasado. Por ejemplo, el sistema de gobierno que tenemos hoy en Colombia fue un sistema que lo crearon en Roma, y no solamente sirvió para Colombia, sino para distintas naciones que también lo utilizan. Ellos
tuvieron la idea de las asambleas, del congreso, del plebiscito, del magistrado y de muchas participaciones que tiene hoy el pueblo al Colombia ser una república social de derecho en el que el pueblo puede participar. Eso lo creó Roma. Así que han sido aportes políticos que hasta hoy en día se siguen utilizando en el día a día en cualquiera de las naciones. No solamente la dictadura o la forma que usa Colombia o que usan otros países, sino distintas, todas esas fueron creadas por Roma.